Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un buen mediodía. Hoy es jueves de La Frontera, una economía viva. Como cada jueves, listos para llevarles esta entrega de Un Mundo de Economía a través de su televisora del Táchira. Bienvenido, Fidel, buen jueves. Gracias, Darcy. Bienvenidos, amigos. Y como acostumbramos los jueves, que es el día de frontera, pues nos gusta siempre abordar temas de corte internacional. Hoy vamos a hablar sobre la ecuación, sobre la situación que tiene Venezuela en la ecuación o en el juego del ajedrez geoeconómico y geopolítico mundial, cómo se está desarrollando todo este, digamos, avatar de intereses y qué está pasando en la situación venezolana, en su crisis y el impacto que tiene en el exterior y lo que ocurre afuera, el impacto que tiene en Venezuela adentro. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado a este mediodía es nuestro buen amigo, el internacionalista Juan Guerra, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, profesor aquí de la Católica del Táchira. Una vez más, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir y haber atendido a nuestra invitación para hablar, como lo dijo Fidel, del juego, del ajedrez que hay entre la geopolítica aquí en Venezuela. Bienvenido. Bienvenido, Juan. Hola, para los dos. Mi amigo, como siempre, tolerándome. Primero vamos a tirar un cable a tierra, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ajá. Un poco para ubicar las cosas en su contexto. Sí, Dale. porque vamos a hablar exactamente sobre la negociación de Sí, un tema muy Oslo, ¿no? importante. Esa negociación entre la oposición venezolana y el gobierno, el oficialismo, ¿en qué consiste? ¿Por qué se llegó hasta allá? No sé, el por qué no lo sé. Esa Ok. parte es parte de esa agenda hermética, que solamente comprenden nuestros ángeles de la guarda que están relacionados con la oposición venezolana, ¿no? Lo real es que vamos a partir de una base cierta, y es que en todo conflicto de cualquier naturaleza siempre es menester ir a un proceso de negociación. O sea, no hay forma ni manera de que un conflicto de cualquier naturaleza y de cualquier magnitud en un momento dado no pase por el triángulo de una negociación. Estén o no estén las aguas arriba, se estén o no estén matándose gente, esté o no esté funcionando la salida, siempre hay una buena forma de hacerlo. Hay algunos elementos interesantes alrededor de la participación del gobierno noruego, ojo, gobierno noruego en el proceso de mediación dentro de la negociación. Algunas son capciosas, como por ejemplo uno de los pocos campos que están operativos en la faja bituminosa del Orinoco están afiliados a empresas productoras de crudo noruegos. Sí, es así. Lo cual Hay intereses. no lo sé. Sigo diciendo que soy capcioso y apuesto a mi propia estupidez. Entonces asumo que los que saben mucho estarán haciendo las cosas de una manera más direccionada que la mía. Y por otro lado, la experiencia en el juego de mediación de los noruegos no es precisamente exitosa. Como si a ver vamos, casi ninguna mediación en situaciones de conflicto es exitosa. Para que lo tengamos claro. O sea, cuando las parejas se van a divorciar, Darcy, de repente alguien con muy buena fe lleva con muy buena manera o de muy buena manera y de conciliación a que vayan y que asistan a un consultor matrimonial o a un psicólogo para ver si mejoran o liman las asperezas y las diferencias. Y de repente las cosas terminan funcionando a trochas y a mochas unos días después de la primera y la tercera y la cuarta consulta. Pero a la final termina matándose uno con el otro y terminan divorciándose. Porque cuando las cosas van mal o empezaron mal, terminan mal. Es así. No hay otra vuelta. Ocurre en lo familiar, ocurre en lo personal, ocurre también en lo internacional. Y cuando el mal ya ha avanzado sobremanera. Es un tema ya de gangrena. Ahora, Juan, a ver, lo que pasa también es que en la comunidad internacional hay, digamos, como un gusto por favorecer y promover este tipo de situaciones en donde se presenten negociaciones para solventar, bien sea conflictos internacionales o conflictos internos. En el caso noruego, que es un país que destaca por su neutralidad, es una economía muy abierta, frágil, porque es un país pequeño, depende mucho de las condiciones de estabilidad en el mundo. Evidentemente Noruega tiene intereses importantes en América Latina y Venezuela le echa sombra. Entonces se intuye que por esa razón de fondo está Noruega mediando en el conflicto. Sin embargo,
Aquí en Venezuela hay mucha gente que piensa que, haciendo un juego de palabras, algo huele mal en Noruega, ¿no? ¿Qué piensas tú? No, lo que podría oler mal en Noruega es una visibilización, entre otras cosas, de los actores en juego que no está totalmente clara. O sea, nosotros tenemos a un gobierno interino, a un gobierno legítimo, aceptado y refrendado por 52 países del mundo, uno de los cuales, por cierto, en donde se está sentando las bases de una negociación, no lo reconoce. Ajá. Entonces, Noruega está funcionando, si tomamos en consideración que la hipótesis tuya tiene un desarrollo interesante, Noruega está funcionando sobre una base bastante cuestionable a nivel internacional. Es decir, una importante cantidad de países, incluyendo a la Comunidad Económica Europea, a la cual él no pertenece, pero que está afiliado por relaciones y por intimidad geográfica, aprueban, aceptan y refrendan al señor Juan Guaidó. Ellos no lo hacen y, contrario a eso, hablan de una diferencia o de diferencias entre el gobierno venezolano y la oposición. ¿Qué gobierno venezolano? ¿Cuál es el gobierno? ¿A cuál hacen referencia? De la comunidad internacional. Esa es una buena interrogante sobre la que se va a conversar en el próximo segmento. Debemos cumplir una pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía, este mediodía de jueves, tocando temas en nuestra sección de la frontera, una economía viva. Cuando hablamos de frontera, pues estamos haciendo alusión al fenómeno internacional, por eso estamos tocando el tema de Venezuela en el ajedrez geoeconómico y geopolítico mundial, y para ello estamos conversando con el internacionalista Juan Guerra. Juan, estamos hablando sobre esta negociación que se inició y se cerró, esta primera fase, en Oslo, capital de Noruega. Negociar implica muchas cosas para las partes que aceptan, a través de una mediación, sentarse en una mesa a conversar. Implica compromisos, se asumen compromisos, porque de allí se supone que van a salir precisamente acuerdos que tienen que cumplirse. Se reconoce a la contraparte. Y ahí está entonces un tema delicado, porque el gobierno digámoslo así, de transición de Guaidó y compañía no reconoce como legítimo, igual que los países que lo apoyan al otro gobierno que está en ejercicio en Venezuela. Eso es complicado. Se valida también en una negociación a quien se sienta enfrente contigo. En fin, esas cosas están presentes. Ahora, uno intuye que la gravedad de la crisis en Venezuela es tal que obliga a los actores responsables de haber generado la crisis o responsables de solucionar la crisis, que tienen que negociar para buscar una salida lo más económico posible. Ahora, ¿qué consecuencias vislumbras tú va a traer esta negociación que ya se informó fracasó? Darcy, me voy al territorio tuyo, ¿no? Al territorio económico. O sea, aunque está revuelto, que está mezclado en una enorme coctelera el tema de la profunda y deteriorada situación económica del país, está también dentro, como componente de ese cóctel, el tema de la crisis política del país. Ahora, damos por hecho, van de la mano. Damos por hecho que el 23 de enero, bajo la visión de la oposición venezolana, eso fue resuelto. Que de lo que se trataba era simplemente, como dice el gobierno que preside interinamente el señor Guaidó, que de lo que se trata, y es uno de los objetivos de las negociaciones en Oslo, es de la extinción de la usurpación. De la usurpación. Es decir, yo voy allá con mis negociadores, no a resolver la crisis económica porque no tengo competencia para ello, porque no he tomado la decisión de montarme en tener competencia para ello. Hago el paréntesis, ¿no? Pero voy fundamentalmente a pedirle al usurpador que deje de usurpar. Eso está como que raro. O sea, si yo le voy a pedir al usurpador que deje de usurpar, yo tengo que tener una posición de fortaleza tal que yo lo lleve a un punto en el cual él lo que busque conmigo sean las formas de salida
Porque está doblegado. Porque estoy tumbado. Pero ahí es donde está el detalle. Ninguna Justamente. de las partes está en capacidad de doblegar al otro. Y ninguna de las partes está demostrando fragilidad absoluta. Pero eso será intencional. Ajá, justamente en días pasados el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, cuestionó sobremanera la intervención de Noruega en el conflicto venezolano. ¿Por qué lo cuestiona? Porque él dice que para eso no se trata de una negociación, justamente, se trata es de darle fin a una dictadura, donde se mantenga el cuestionamiento y se mantenga la posición de qué negociar y a qué acuerdos llegar para que cese la usurpación. Entonces, ¿cómo queda esto? Un amigo mío que yo aprecio mucho y que le tengo mucho respeto, que es Pablo Medina, me decía en estos días, es que el sector de la oposición dejó guindado con la brocha en la mano a 50 y tantos países. O sea, si tú te montaste en un proceso de reconocimiento de la legalidad derivada de la ilegitimidad de un proceso electoral que el año pasado tú diste por malo y convenciste a una comunidad internacional importante de que eso era así, ¿cómo tú vas a echar 4 pasos para atrás ahorita? A menos que, como bien tú dices, el doctor Almagro tenga razón y solamente se esté discutiendo en Oslo o a donde sea la forma de salida, no si salen o no salen. El cese de la usurpación. Porque es que el cómo, el cómo, no el qué. La comunidad internacional, que yo creo que tiene Venezuela que agradecerle mucho, en ese contexto, tanto Almagro como el resto de ese mundo libre bueno, tiene cuentas que pedirle al señor Guaidó y a los negociadores que están en Oslo, porque ellos mismos, como bien tú apuntas, en términos de negociación, se están deslegitimando, se están desdibujando y están demostrándole a Venezuela en lo interno con mucha furia y al mundo con mucha decepción que no controlan el aparato, ni que tampoco controlan la agenda de salida. En consecuencia, la crisis se extiende en el tiempo. Sí, yo tengo una hipótesis malvada. Pero es que hay que jugar a todas las hipótesis y desde sí, desde todos los ámbitos. Yo tengo una hipótesis malvada que está asociada a las fórmulas de salidas distintas a las negociadas que por razones de naturaleza geopolítica y particularmente de naturaleza electoral doméstica norteamericana no van a ocurrir por ahora. O sea, yo creo que probablemente los mismos operadores, y es una hipótesis, insisto, basada en un criterio morboso de teoría de la conspiración, en donde de repente hasta hay una seducción por parte de algunos elementos que han hablado de más, probablemente en el Departamento de Estado norteamericano, que han sido incontinentes verbales, hay una lista de ellos, mucho micrófono, en donde alguien en algún momento los recogió y les dijo, todavía nosotros no podemos hacer ciertas cosas, así que no te mandes, ¿no? Entonces, bueno, le pidieron al senador Marco Rubio que emitiera en sus Twitter los comentarios de Pablo de Tarso y de Lucas 2433, que está en eso. Al señor John Bolton le dijeron que por favor dejara el tema de la incontinencia verbal, que lo tiene muy alzado, y el mismo vicepresidente Pence ha bajado el perfil. Sí, de hecho se nota. Entonces, yo creo que alguien recogió algo. Bueno, eso se nos fue el 2019, parte del 20 en Dios. esto. Amigos, tenemos que hacer un corte. Regresamos para continuar hablando con el internacionalista Juan Guerra sobre Venezuela y el juego del ajedrez geoeconómico y geopolítico mundial. No se retiren. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía y Jueves de la Frontera, una economía viva en el ámbito internacional. Para tratar estas temáticas nos acompaña Juan Guerra, internacionalista, profesor de la Católica del Táchira. Juan, en el segmento anterior decía Fidel, bueno, ya para cerrar ese segmento se nos fue prácticamente el 19, estamos a punto de culminar el primer semestre de este año, y entre este tome y dame y este oabineo, los venezolanos aquí sufriendo, padeciendo, pero desde todo punto de vista.
Estamos en manos de las decisiones de dos bandos que no se ponen de acuerdo, y que no se ponen de acuerdo, ¿por qué? Porque justamente debe ser que sus intereses pueden ser tocados, no pueden cubrir muchas cosas, y de ahí mientras tanto nosotros como conejillos de India. Darcy. Un país fallido, un gobierno fallido, un Estado fallido. Qué triste, Dios mío. ¿Y cómo enfrentar todo esto? Porque ya no podemos con tanta realidad, como lo decía T.S. Eliot. Darcy, y si los que los que no se están poniendo de acuerdo somos nosotros, porque probablemente este par de elementos de la ecuación política venezolana quizás están muy de acuerdo. Bueno, la historia acabamos de pasar de la República Dominicana. Eso, claro, acabamos de pasar a la República Dominicana y a pesar de las idioteces del señor de Primero Justicia, de los grandísimos problemas que que estuvieron relacionados con el tema de la negociación, nadie dio jamás cuenta de la chorrera de eventos electorales que se derivaron del proceso de negociación que se llevó a cabo en Dominicana. O sea, yo no sé, o sea, yo creo que aquí el tema va más allá a lo que hablábamos en Los Negros, ¿no? O sea, fuera de cámara, y es que no tenemos información. No tenemos información, pero sí tenemos una rutina y tenemos una acumulación de masa crítica cada vez más grande y más pesada alrededor de una población de 32 millones de pedazos de mortadela metidos entre dos sándwiches o dentro de dos panes de sándwiches que en algún momento van a responder. No sé de qué manera, no sé en qué intensidad, no sé si violentamente o con cadenas de oración, no sé. O en qué plazo del tiempo. O en qué plazo del tiempo, pero apostar a jugar a que la población venezolana sigue siendo la misma estúpida de hace 40 años es un error. Es un error. Ahora, Juan, dentro de todo esto, como muy bien apuntaba Darcy y estás indicando tú, está el drama humano, ¿no?, de esta tragedia humanitaria que vivimos los venezolanos, que se acerca ya a niveles de desastre humanitario. Africanos. ¿No? En ese contexto está el tema de la ayuda humanitaria internacional que se acordó, que llegó una cantidad impresionante de toneladas de ayuda humanitaria a Cúcuta, que está concentrada en Cúcuta, que no entró a Venezuela, porque lo del 23 de febrero y todo lo que ocurrió en febrero, que aquello era simplemente una punta de lanza para una invasión extranjera, etcétera, y todo lo que pasó allí, ¿no? Está la ayuda humanitaria en Cúcuta y ahora decidieron, por mutuo acuerdo del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia y el gobierno transitorio de Venezuela, entregar la ayuda humanitaria en Colombia. Claro. ¿Cómo se traduce esto? No, se traduce... Porque hay mucha gente que está ¿qué esperando. O sea, se traduce de que lo mejor que puede pasar en una situación de desbordamiento social son las ayudas humanitarias. O sea, en África pasó, en Oriente Medio pasó, o sea, Haití, uno de los mejores negocios del planeta Tierra es la solidaridad internacional. Negocios. Estamos hablando de miles de millones de dólares dando vuelta alrededor del mundo, en donde, bueno... Y gestores de esa por ayuda. favor, en donde se van quedando pegados en muchísimos bolsillos, muchísimas cosas, ¿no? Están ocurriendo ya, y son evidentes, fenómenos de esa naturaleza en Argentina, fenómenos de esa naturaleza en Brasil, fenómenos que estamos viendo en Colombia. O sea, por favor, aquí nadie es bobo, aquí sabemos lo que está pasando. O sea, nosotros los venezolanos tenemos una capacidad increíble para reinventar e inventar cosas, y en especial negocios, ¿no? Entonces, el tema de la ayuda humanitaria, sin tratar de ser miserable, es un tema de pesadilla. Porque, ¿cómo llega? Otro problema más. ¿Cómo llega? O sea, ¿de verdad es confiable la Cruz Roja venezolana para que instrumente el arribo de las ayudas internacionales a los hospitales? Los médicos de guardia dicen que no. Eso te iba a decir, la Cruz Roja dijo que ha entregado ayuda humanitaria en los hospitales A, B y C. Y nadie sabe. Y la comunidad médica... A los venezolanos no ha llegado. En los hospitales A, B y C que no llegó nada. No sé. ¿Entonces? Exacto. Bueno, porque es que la Cruz Roja venezolana es venezolana. Exactamente. Excelente, eso que has dicho. Bueno, Juan, caramba, muchas gracias. Como siempre. Juan Nos Guerra, quedamos cortos de tiempo, Juan, de verdad. Internacionalista, siempre nos arrojas un poco de luz sobre este tema internacional que para muchos es muy opaco,
sobre todo en una Venezuela donde hay poca información disponible. Es así. Próximamente de nuevo te invitaremos. Gracias. Y a todos ustedes muchísimas gracias amigos por su atención. Nos queda decirles que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia y con mucha responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buen provecho, buen día.